Saludos, mi gente. Hemos comenzado así un programa, ¿verdad? Con una musiquita más tenue, porque hoy vamos a tener un programa especial. Y como vieron, ya está titulado María, mi compañera de Cuaresma. Y para este programa nos van a estar acompañando Padre Pedro Reyes, que es el párroco de la parroquia San Jorge en Santurce, y también nos acompaña la doctora Guiomar de Jesús, que es una laica consagrada al Inmaculado Corazón de María. Y nosotros que conocemos ya la Cuaresma, muchos de nosotros pues la hemos vivido durante toda la vida, sabemos que es un tiempo litúrgico que nos llama a la conversión y que marca y lleva a la iglesia para prepararnos para la gran fiesta de Pascua, y eso también tenemos que tenerlo en consideración. No pensar que la Cuaresma es la Cuaresma en sí, sino que la Cuaresma nos lleva a prepararnos para vivir la pasión, muerte y la resurrección de Jesús. Entonces la iglesia nos propone este tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, para que nosotros también podamos ir tratando de cambiar esas cositas que necesitamos cambiar para ser mejores personas, mejores cristianos y poder vivir mucho más de cerca esa presencia de Cristo en nuestra vida, reconociendo ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Y en la Cuaresma, ese mismo Cristo es el que nos invita a ese cambio de vida. La iglesia, pues, nos invita a vivir esta Cuaresma, que es un camino hacia llegar a ese Jesucristo, particularmente eso es Jesucristo que llega a la cruz. ¿Y cómo lo pide la iglesia? Pues mira, que escuchemos la palabra de Dios, que oremos, que compartamos con el prójimo, que también durante este tiempo pues se suscitan esas ayudas, ¿verdad? Y también haciendo buenas obras con aquellos hermanos y hermanas que tenemos siempre cerca de nosotros. Y aparte de eso, pues en todas las parroquias y en la misma iglesia nos invita a vivir una serie de actividades que nos ayudan a que podamos acercarnos más a ese Jesús, y a través de la oración, a través de los retiros, a través de diferentes maneras, ir reconociendo lo que, pues, esa actitud, ese ser pecador que somos, que nos aprendamos a alejarnos de todo eso que es pecado, porque a la hora de la verdad el pecado lo que nos hace es que nos aleja de Dios. Y por ello es que la Cuaresma, que es un tiempo de perdón, es un tiempo de reconciliación, es un tiempo que nos lleva a vivir esa experiencia de ese amor misericordioso de nuestro Señor. Y hoy pues vamos a estar conversando sobre cómo también vivir esta Cuaresma, pero particularmente, es bien interesante porque aquí en la Arquidiócesis de San Juan, Monseñor Roberto González, nuestro obispo, ha convocado un año mariano, y vamos también a ver cómo junto con María podemos vivir este tiempo de Cuaresma. Así que, como dije al principio, están con nosotros el Padre Pedro Reyes y la doctora Guiomar, que están con nosotros en este programa, y gracias por estar con nosotros en esta chulería que empieza ya. Ay, ahora. Sí. Gracias, Padre Milton, por nuevamente darme la oportunidad de estar aquí, y me siento bendecida al lado de dos grandes sacerdotes como usted, Padre Milton, y como Padre Pedro, de verdad, de la parroquia San Jorge. Y Padre Pedro, pues también muchos lo conocen a través de la misa televisada, que también es parte de nuestra casa aquí en el Canal 13. Gracias por la invitación, un placer en compartir esta tertulia. Y nosotros pues, hablamos de la Cuaresma, pero mucha gente pues ya sabe lo que es la Cuaresma, son los 40 días que nos preparan para vivir la Semana Santa. Pero sé que esta es una pregunta un poco amplia, pero por ahí podemos empezar un poco la conversación de cómo debemos vivir la Cuaresma. Pues mira, se me ocurre compartir con ustedes, estos días antes de la Cuaresma, saben que estábamos los domingos meditando el capítulo 5 de San Mateo, el Sermón de la Montaña, y preparando las homilías, que son las cosas que hacemos los párrocos, me dio por leer lo que la comunidad hebrea, el pueblo judío, vive en el año que se llama el Yom Kippur. Y claro, yo había escuchado eso del Yom Kippur, el día de la gran expiación en los hebreos. ¿Y por qué lo celebran? Y es que leyendo estos días lo de Jesucristo, la ley, yo he venido a traer la plenitud, pues me daba cuenta que el pueblo hebreo tenía una clara conciencia de que ellos eran incapaces de cumplir toda la ley. Aquellos mandamientos de Moisés, y después que se van complicando, añadiéndole más leyes y leyes, pues de alguna manera hacía que la gente se sintiera, ¿y cómo puedo yo cumplir todo esto? Pues se dan cuenta que era imposible. ¿Quién puede cumplir toda la ley? Santiago decía, si uno se falla uno, no cumple todo, porque hay una integridad de la ley. Pues por eso es que los hebreos dedican un año, un tiempo,
que le llaman el día de la expiación para pedir perdón por las transgresiones a la ley. Pues nosotros acá, a nuestra fe cristiana, tenemos la Cuaresma, que de alguna manera del 40 ya rápido nos transportamos a los 40 años del pueblo hebreo en el desierto, y así como Jesucristo empezó su ministerio público viviendo sus 40 días de preparación a su ministerio, con el ayuno, con la oración. O sea que ya para empezar, cuando uno se plantea la Cuaresma, tiene una referencia bíblica. Vamos a entrar al camino de la Pascua, esto que decía Padre Milton es importante, y lo queremos hacer a través de una preparación. La Cuaresma siempre va a ser un caminar espiritual hacia la Pascua. Con eso ya como punto de arranque entramos en el tiempo de la Cuaresma, tomando como referencia lo que vivió el pueblo hebreo y el mismo Jesús nos enseñó. Correcto. En ese, y la verdad que esa referencia pues también es bueno refrescarla y qué bueno que podemos compartirla con nuestro público, porque vemos que no es algo, como a veces algunos dicen, esto es invento de los católicos. No, eso viene ya de una tradición judía, que nosotros pues, como se han dicho tantos papas, los judíos son nuestros hermanos mayores, ¿no? Y de ahí es que entonces deriva toda esta preparación. Pero entonces, dentro de ese tiempo es un momento para ir preparando nuestro interior. Ciertamente, padre, y es importante porque uno con todas estas situaciones que ha vivido Puerto Rico, donde verdaderamente los eventos, movimientos telúricos y toda esta ceguedad, ¿verdad?, de ansiedad que nos hemos sometido, no podemos perder de perspectiva que ya se acerca la Cuaresma. Ya estamos en este tiempo donde tenemos que comenzar a recogernos. Y el tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo para darnos a conocer. ¿Y por qué es importante mirar la imagen, la figura, el ejemplo de la Virgen María? Porque ciertamente ella, en primera instancia, aprendió a escuchar la palabra de Dios, a meditarla, a ser discípula. Y este tiempo de Cuaresma, como muy bien mencionaba Padre Pedro, es un tiempo de preparación hacia la Pascua. Y lo primero importante es que tenemos que meditar profundamente la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la liturgia? Como lo hizo la Virgen María, excelente discípula. Y eso ella misma pues, también pasó por un tiempo de preparación para poder vivir esa experiencia que vivió, aunque fue de sorpresa que le llega ese mensaje, ¿verdad? Que ella va a ser la que va a encarnar la palabra y va a dar a luz al Hijo de Dios, pero sí, como lo dice la palabra, ella todo lo guardaba en su corazón. Dentro de todo este tiempo, Padre Pedro, es como cuando, yo no sé por qué, no sé, es que nosotros como iglesia pues también movemos eso, pero es que aquí muchas cosas marcan la Cuaresma. O sea, uno escucha que uno empieza a hablar a los meteorólogos diciendo, bueno, ya se acerca la Cuaresma, así que viene el tiempo que ahora pasa esto y esto y esto. Ya se acerca la Cuaresma y vienen las pescas y no. Pero como que también el saber que ya estamos en la Cuaresma, como que nos mueve también a buscar esos aspectos reconciliadores y buscar esa manera y le damos importancia quizás a lo que es el sacramento de la reconciliación. Así es. Es interesante que nosotros los humanos somos expertos muchas veces acostumbrándonos a las cosas. Papa Francisco siempre tiene una frase que me sorprende que dice, hay que dejarse sorprender de Dios. Y uno no puede llegar a la Cuaresma diciendo lo mismo del año pasado, porque no es así. Porque el paso de Dios por la historia de cada uno siempre es novedoso. Dios no se repite, Dios es siempre novedad, es buena noticia. Y por tanto, la actitud para empezar una buena Cuaresma es como situándose uno ante la novedad de Dios que este año, como decía Yomar, en estos acontecimientos de este sistema de sismos que hemos estado viviendo, en esta coyuntura histórica, en esta ansiedad que hemos estado viviendo, todos estos hermanos puertorriqueños que están sufriendo, cómo Dios hoy, a través de esto,
me habla, quiere de mí algo, me pide una respuesta. Es una respuesta de fe. En medio de la caducidad y qué sé yo, inseguridad que estamos viviendo, ¿cómo un cristiano responde a todo esto? Sin duda estas semanas que se van volando, 6 semanas de preparación a la Pascua, nos servirán de introspección, reflexión, escucha, oración, poner en justa perspectiva las decisiones que tomamos, los proyectos y futuros que hagamos, el saber que la fe implica abandono, confiado de que hay un Padre que cuida y me ama siempre, ¿no? Y que todo lo que está pasando tiene una razón de ser, que a veces no entendemos, pero tiene un porqué, un para qué, siempre. Y es un tiempo que nos llama también al perdón. De hecho, estaba recordando que estaba viendo una serie y en la serie este joven estaba muriendo. Entonces, cuando se le acerca a uno de los médicos, que el joven casi no puede hablar, él lo que le dice al médico es, quiero ver a mi papá, quiero ver a mi papá. Pues él dice, pues vamos a buscarlo, vive en la ciudad, y le dice, no he hablado con él en más de 12 años. ¿Verdad? Y todo haciendo cuento largo corto, porque aquí viene también la importancia del perdón, ¿no? Cómo finalmente le consiguen al papá, y lo que cuando se acerca el papá al muchacho, el muchacho lo que le dice es, te odio y siempre te he odiado. O sea, esas fueron las últimas palabras que ese papá escuchó de su hijo moribundo. Pues obviamente, ya la serie se queda ahí, pero como el papá se queda como que esto es lo último, estas palabras me quedan ahí, y como el médico trabaja con él, le dice, mira, no, quizás para tu hijo ya terminó, pero para ti no, incluso todavía lo tienes aquí, porque fíjate que su último deseo fue verte a ti. O sea, por más que pensabas que a lo mejor te quería decir que te odiaba, él estaba pensando en ti, y ahí está, aunque haya habido un odio, ahí quiso que su último deseo fuera verte. Así que todavía lo tienes ahí, o sea, está ahí el cuerpo, quizás ya él no está, pero el cuerpo está ahí, háblale, déjale saber. Y cómo se ve ese desvaciamiento de ese papá pidiendo perdón por no haber estado con él por todos esos años y todo lo demás. O sea, que a veces esos momentos de dolor que a veces nosotros pensamos en la Cuaresma y lo vimos en la Pascua del Señor, tiene ese propósito de llamarnos al perdón. Y con eso nos vamos a quedar porque vamos a hacer la pausa, pero vamos a continuar conversando sobre las dimensiones y la actitud de María en el camino cuaresmal y también sobre esto que tiene que ver con el perdón, porque si hay alguien que tuvo que estar perdonando todo el tiempo, aparte de Jesús en la cruz, fue la mamá. Para allá volvemos. Bueno, mi gente, y continuamos en este programa especial María, mi compañera de Cuaresma, y me acompañan el padre Pedro Reyes y la doctora Yomar de Jesús. Y pues continuamos hablando de lo que son las dimensiones de María en este camino cuaresmal y un poquito más. Y nos fuimos en el segmento pasado hablando de lo que es también este tiempo de perdón y cómo quizás poniendo el ejemplo de esta serie que estaba viendo, este momento tan fuerte, no terminé de decir que cuando ya se ve en la imagen, que se ve que el papá sí se la rodilla, o sea, en la cama de él le aprieta la mano, lo besa y básicamente le pide perdón por todos esos años que estuvo ausente. Obviamente, ustedes saben que uno estaba muy conmovido, pero es algo de lo que también la Cuaresma, que a veces aunque hay momentos duros, y de hecho pues el Señor, viendo lo que somos como humanidad, no escatimó a su propio Hijo para querer perdonarnos nuestros pecados. Ciertamente, Padre, y qué excelente el ejemplo que usted trae a través de esa serie, porque el tiempo cuaresmal es un tiempo, primero que nada, como había mencionado, para conocernos, y es un tiempo también para ver esos espacios donde necesitamos acudir al sacramento de la reconciliación, pero a veces la reconciliación tiene que ser también primero con uno mismo.
¿verdad? Y reconocer que hay momentos en la vida donde tenemos que ponernos en transparencia y ver realmente cuáles son nuestros puntos de debilidad. Y ese ejemplo que usted trae de ese proceso de sanación entre ese padre y ese hijo, también nos pone de manifiesto el rol que tenemos nosotros los católicos en este tiempo de Cuaresma que estamos siendo convidados, que es a través de la oración de intercesión. ¿Cuántas obviamente familias en este momento están pasando por momentos de tribulación? Familias, procesos de divorcio, procesos de padres e hijos que no se hablan. Pues mire, nosotros los católicos, ¿verdad? Los de una comunidad entera podemos hacer un gesto de misericordia, que también es parte de lo que se pide en Cuaresma, de hacer obras, ¿verdad? Y hacer esa oración de intercesión, de mover ese corazón de ese padre, de ese hijo, de ese hermano, de esa hermana. La palabra lo dice, tú estás convidado a aconsejar, a moverte. Si no te escucha ese hermano en la asamblea, pues busca otro. Pero estamos movidos, tenemos que estar en esa actitud caminante, activa también de oración por nuestros hermanos, para que ese proceso de sanación, un proceso también de liberar esos sentidos de culpabilidad, esos dolores, esos procesos, ¿verdad? Que a veces yo digo que venimos, yo a veces le hablo a las personas en los talleres, venimos como un saquito y tenemos que abrir ese saquito para que salgan todas esas cosas. Y el tiempo de Cuaresma nos permite caminar e ir sacando, despojándonos de esas cosas que nos atan y nos impiden movernos. Y no tener que esperar hasta el último suspiro de la vida, eso lo podemos hacer diariamente. Claro que sí, definitivamente. Te escuchaba, Yomar, y pensaba una frase que me acordé de, creo que era de San Agustín, un padre de la iglesia, que decía que estas 5 semanas de la Cuaresma son un compendio de lo que debe ser tu vida. ¿Cuánto uno puede vivir en la tierra? Dice la Biblia que el más robusto llega a 80, así que después de ahí estamos prestados, ¿verdad? Estas 5 semanas debe ser el reflejo de lo que es mi paso por la tierra, mi vida. Y pensaba en esto de la referencia al pueblo hebreo, que uno se pone a pensar cómo fueron esos 40 años del paso de Egipto a la tierra prometida. Hermanos, si nosotros hoy nos vamos a pie de Egipto a Jerusalén, no tardamos 40 años. Eso se hace quizás como mucho en 30 días, en un mes. ¿Por qué el pueblo hebreo estuvo dando vueltas 40 años? Dios así quiso. De hecho, los que salieron de Egipto, muchos no llegaron. Pues esos 40 años no les fue fácil. Fueron años que pasaron hambre, se quejaban con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá por lo menos teníamos cebolla y ajo, aquí nada. Se quejaron del agua, se quejaron de la carne, pero ¿qué hizo Dios? En medio de todas esas pruebas, iba ablandando su corazón. Permitía el sufrimiento para adecuar el corazón a lo que les esperaba. Dios no les abandonó, les dio pan del cielo, les dio agua de la roca, les dio codornices. Estaba ahí, en medio de la terquedad y la dureza del corazón, Él iba permitiendo aquello para ablandar. Eso es la Cuaresma, esa es la vida nuestra. La vida nuestra no está hecha, no está planchada, no es de color de rosa, está hecha de altas y bajas. A veces dudamos de Dios, nos rebelamos contra Dios. Somos incoherentes con lo que Dios nos muestra. Tenemos pecados. Pues esto es un tiempo donde uno se mira, se da cuenta, espérate, yo necesito convertirme. Yo no he bregado bien con Dios muchas veces. No he sido generoso, no he perdonado. He bregado mal. O sea, me ha costado perdonar al que me ha ofendido. O tenemos, como le pasaba a este personaje de esta serie, pues quizás muchos arrepentimientos de cosas que no hice, que debía haber hecho, y tenemos ese sentido de culpa. Y no me atrevo a acercarme ni a la iglesia, pues porque como he hecho tantas, Se cae el techo. Cuando entre se va a caer. Pues entonces, este es el tiempo propicio.
dice San Pablo, este es el día de salvación. Este es el tiempo de mirar a la misericordia, de saber que yo no me salvo por mis méritos, sino por la bondad de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Así que es un tiempo de gracia. Y aquí, como comentaba un poquito al principio del segmento, pues sabemos que si hay una persona que realmente vivió esa introspección de ver el dolor cara a cara y de llevar, pues literalmente al perdón, fue el propio Jesús, perdón, la propia María. Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero María estaba allí viendo todo eso. O sea que ella también como discípula pues tiene también esas dimensiones de escuchar la palabra, acoger la palabra y poner en práctica esa palabra. Correcto. Fíjese, Padre, escuchando a Padre Pedro, que él mencionaba que la realidad, que el tiempo donde uno puede sentarse a hacer una lista y ver esas dimensiones en donde uno necesita allegarse a Dios, encontrarse con el Señor. Y por eso la Virgen María es un instrumento, como tú muy bien señalas, para en este tiempo de Cuaresma, que es un caminar, que no es que solamente vamos a estar 40 días, pues bueno, en 40 días voy a hacer esto y después me voy a olvidar. No, vamos a comenzar un espacio que nos proporciona la Iglesia para poder reflexionar. ¿Y qué actitud maravillosa tenía la Santísima Virgen? La oración. Era una mujer de gran oración, una mujer que constantemente oraba. Y así precisamente uno como cristiano en este tiempo, en ese temor de no acercarme a Dios porque he pecado tanto, cómo yo puedo despojarme de mi vieja criatura para volver a ser una persona renovada en el Señor, encontrarme con ese Padre, ser ese hijo pródigo que vuelvo de nuevo a la misericordia de Dios. Pues la Virgen María nos da esa oportunidad, acompañada de ella. Ella ciertamente era una fiel creyente de la palabra de Dios. Y yo recalco mucho lo de la palabra de Dios, porque en este tiempo litúrgico la palabra nos va a hablar. Y como hemos venido escuchando a Santiago, Santiago nos va ilustrando ya esas cosas que tenemos que en nuestra vida mejorar, esos aspectos. Otra actitud maravillosa, ella estaba en la cruz, a los pies de la cruz. Pero no estaba a los pies de la cruz llorando, pataleteando, quejándose. Estaba en un silencio de oración. Y yo me dirá, ay, Giomar, pero con todas estas situaciones que yo tengo en mi vida, yo tengo que llorar, yo tengo que gritar, yo tengo que quejarme, etcétera. Me quedé sin casa, ahora mismo estoy, por ejemplo, nuestros hermanos del sur. Pero es que este tiempo nos invita a probar realmente nuestra fe, a mirar a la Virgen, ese estado de silencio en la cruz, esa estampa donde ella ve ese dolor de su hijo. ¿Y qué ella hace? San Juan dice, orar. Estaba de pie, es una postura. O sea, ante la cruz se puede estar de distintas maneras. Claro. El ladrón estaba arrepentido, el otro estaba maldiciendo y la Virgen estaba erguida, de pie. Con una gran templanza. Que eso es sin duda una revelación. Un testimonio muy grande. Yo creo que, como decía, la parte de la oración es lo que la lleva a ella. Y a veces y aquí me gusta hacer este contexto porque a veces pensamos, nosotros conocemos todo el final de la película, ¿no? De lo que pasó con Jesús y todo lo demás. Recuerden que ellos están viviendo lo que nosotros conocemos por la Escritura, ellos la están viviendo justo en ese momento. Ellos no saben todo lo que va a pasar después. Pero que también cuando hablamos de la palabra, que María coge la palabra, estamos hablando básicamente del Antiguo Testamento, que era lo que existía. El Nuevo Testamento no existía nada de eso, porque se estaba escribiendo la historia en ese momento. Así que tenemos que poner todo eso en el contexto, porque lo vemos como Jesús, sabemos que es Dios, pero en su contexto se le entrega la palabra, él conocía la palabra de Dios. De hecho, cuando tuvo las tentaciones, al demonio le rebatía con la propia palabra que estaba escrita. María coge la palabra y la lleva en su corazón. Así que nos queda mucho más por hablar y seguir compartiendo con ustedes, pero llegó el momento de la pausa comercial nuevamente. Vamos a seguir conversando de regreso acerca de los aspectos de la liturgia que nos pueden también ayudar en este tiempo de Cuaresma junto a María. Ya volvemos.
Bueno, mi gente, y regresamos y continuamos conversando. En esta ocasión vamos a hablar un poquito también de los aspectos de la liturgia que nos pueden ayudar en este tiempo de la Cuaresma junto con María. Y para ello, pues continúan con nosotros en el programa el Padre Pedro Reyes y la doctora Guiomar de Jesús. Pues estamos hablando de todos esos aspectos del perdón y cómo pues, la propia María nos lleva a ser ejemplo de cómo escuchar y acoger la palabra. Y ahí vemos también cómo incluso la propia liturgia que se lleva en los diferentes momentos de la Cuaresma pueden ayudar a que podamos vivir mejor todos estos espacios. Y es interesante porque incluso esos momentos litúrgicos son los que ayudan a veces personas que no van a lo mejor todo el año a la iglesia, de momento porque quieren llegar el miércoles de ceniza a recibir la ceniza o porque llega el domingo de Ramos y quieren llevar el ramo, se acercan a la iglesia. Entonces hay que estar bien atentos también a esos hermanos y hermanas que se unen y algunos regresan, otros llegan por primera vez quizás a la iglesia. Cierto, Padre, y es importante aquí resaltar, la Virgen María, obviamente a través de ella que viene el Espíritu Santo y lanza a los discípulos. Y en ese periodo en que Jesús, ¿verdad?, se eleva al cielo, María estuvo ahí y acogió a todos los discípulos y caminó con ellos. Y es importante también que en este tiempo la iglesia abre sus brazos a todos los hermanos y hermanas que vienen, como usted muy bien señala, después de un tiempo de caminar, de nuevo a reencontrarse con el Señor. Y este tiempo litúrgico la iglesia nos ofrece obviamente por los distintos momentos. Tenemos obviamente el Domingo de Ramos, los días de ayuno, de oración, de penitencia, la limosna, que ciertamente vemos cómo la iglesia nos ayuda a preparar para poder tener ese encuentro y a la misma vez resucitar con nuestro Señor Jesucristo ese sábado de gloria. Y qué bueno que sea este año el año que regrese mucha gente, porque hoy este es el año del siglo A, que es como el ciclo litúrgico, que es el paradigma, el modelo, el molde de los demás. Y en la Cuaresma tiene toda una secuencia, una catequesis interesante, porque estamos meditando en este año el Evangelio de San Mateo. Entonces vamos a ver en la Cuaresma que cada domingo tiene un sentido en la preparación a los que se bautizan el día de la Pascua. Y si bien el miércoles de ceniza meditábamos en esos tres aspectos que es la conversión, oración, ayuno y limosna, las obras de misericordia, cuando entra el primer domingo recordamos el momento de las tentaciones de Jesucristo. Y Jesucristo con ese hecho me enseña que, mira, en la vida hay tentaciones. Y Él me enseña a bregar en las tentaciones. El Papa dice, con el diablo no se dialoga. Y Jesucristo me enseña que Él no dialoga, Él le cita la Escritura. Y con eso tumba toda tentación del enemigo. Luego vamos a ir viendo el Evangelio de la Transfiguración al otro domingo. Con lo cual, todas las luchas y tentaciones y trabajos que pasamos tienen una razón de ser. Es que vamos al cielo, vamos a la gloria, vamos a participar de esa gloria de Jesucristo, como vamos a ver en la Transfiguración. Después vamos a meditar el Evangelio de la Samaritana. Luego el Evangelio del ciego de nacimiento. Luego el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Y todo eso es lo que en el fondo experimentamos los cristianos. Pues porque si no es por el Espíritu Santo, como le dice Jesús a la samaritana, que hace surgir del interior una renovación, un deseo de superar mis debilidades, no llegamos. Si no es como el ciego que se deja iluminar su ceguera por Jesucristo, a través de la fe, es que tú vas a ir superando lo que no entiendes de Dios. Y luego, la muerte, ¿quién no experimenta la muerte aquí en esta vida, no? Jesucristo es el que te da la vida, el que te saca de la muerte y está sacándote de ella cada vez que recuperas la gracia. Por eso en este tiempo valoramos la confesión sacramental. Y así llegamos a la Semana Santa.
Y es importante un dato que quería resaltar, que durante todo ese tiempo vemos a la imagen de la Virgen María en ese preciso momento caminando, activa, pero orante. Y a veces es importante también que ver a nuestros hermanos con dificultad, pero nosotros podemos hacer un gesto por ellos o practicar la misericordia también a través de la oración de intercesión. Y para mí es importante porque a veces uno dice que yo puedo hacer por mi hermana, por mi familiar que está en camino, este joven que está perdido en droga, orar, la adoración eucarística. Y en este tiempo de Cuaresma, esas actitudes que ya nosotros hemos caminado en ella y hemos quizás podido perfeccionar un poco, practicarlas por el bien de nuestros hermanos. Y hablabas un poco también al principio de lo de la acogida. Miren, mis hermanos, mis hermanas, que nosotros corresponsablemente debemos ser personas hospitalarias. Se supone que salga de nosotros, no es para que ahora, porque llega la persona que hace 30 años no pisaba la iglesia, de momento usted la ve en la iglesia, pero mira, fulanito, después que estaba por ahí arrestado por las cunetas, mira, ahora está aquí en la iglesia, y empezamos como que nosotros mismos a querer, al contrario, es qué bueno que estás aquí, ven acá, cuando necesitas alguna ayuda, ¿cómo te puedo colaborar? Vamos a estar pendientes de esas personas que se acercan, especialmente en esos días fuertes, de miércoles de ceniza, el domingo de Ramos, el mismo domingo de Pascua, personas que hace tiempo que no van todavía en los lugares donde tenemos las procesiones, pues mire, mucha gente se acerca todavía a vivir esas experiencias de las procesiones de Viernes Santo. Vamos a vivir y a estar pendientes de esos hermanos y hermanas, acogiéndolos como lo hizo la madre con los discípulos. De hecho, Padre, y es importante porque en ese preciso momento es que uno tiene que mirarse si uno está haciendo luz para los demás. ¿Cómo estoy viviendo también mi Cuaresma? ¿Cómo estoy siendo yo ejemplo de santidad para los otros hermanos que aprovechan en ese momento de acogida y de venir a la iglesia por primera vez después de tanto tiempo? Siempre me acuerdo de la imagen que usa el Papa Francisco en esa exhortación que fue como el programa pastoral que él presenta a la iglesia, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que él dice que la iglesia es como un hospital de campaña en medio de una guerra. Y cuando hay un hospital de campaña en medio de una guerra y llegan los heridos, el médico no le pregunta cómo están los triglicéridos tuyos y el colesterol. Sí, el hospital está para curar las heridas. Y así llega la gente a la iglesia y sentirse que estoy en el lugar apropiado para sanar esas heridas, y todos nosotros somos el médico en las parroquias para que la gente se sienta atendida, que pueda ser instrumento de sanación. En lugar de estar juzgando y señalando, como nos enseña el Papa, sentir que somos esta iglesia que viene a ofrecer ese bálsamo de la misericordia de Dios que nos va transformando a todos. Como lo hizo la Virgen María con Juan. Así mismo, y guardando todo, mire, mejor es que se quede con esas cosas en el corazón y que simplemente salga de usted lo mejor de usted, que cualquier otra cosa que pueda pues herir a ese hermano o hermana que se está acercando por aquella razón. Incluso a veces puede ser algún familiar suyo que por fin decidió de acompañarle a la iglesia después de tantos años. Entusiasme, ¿verdad? Uno trate de darle la esperanza de lo que se va a vivir allí. Y una de las cosas también que vemos durante este tiempo, no solamente la liturgia, mencionabas también lo que es un tiempo propicio para los que se están preparando para los bautismos de la Pascua, del catecismo de adultos, lo que llamamos el RICA, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, que es, por lo menos los años que yo lo he podido acompañar y vivir con parroquianos, es una experiencia hermosa. Por eso mismo, porque se va reflexionando, se va viviendo lo que es esa fe ya un poco adulta si bonito es cuando una persona no bautizada llega, aún más bonito es cuando hermanos de otras denominaciones cristianas hacen profesión de fe en la Iglesia Católica porque encuentran realmente lo que quizás no, esa parte que faltaba de estas otras comunidades. O sea que debemos sí abrirnos a ese espacio, vivir con ellos esos momentos de crecimiento y seguir. Hacer lo que María le decía. Mire, María lo que le dijo al nene fue, mira, nene, esta gente se quedó sin vino,
y ustedes hagan lo que Él diga, ¿verdad? Vamos a hacer lo que Él nos dice. Y uso mucho esta frase, especialmente cuando estamos en el santuario de la providencia, porque literalmente es así. Siempre digo, usted siga la cruz y a los pies de la cruz allí está María. Correcto. Y en el caso de nosotros, pues de la providencia, porque literalmente en el santuario está la cruz bien grande y a los pies está la imagen de la Virgen María de Madre de la Providencia. Así que vamos a ser obedientes y vamos a estar pidiéndole al Señor que nos ayude a cumplir pues todo eso que Él nos pide y que nuestra Madre nos siga ayudando. Y tenemos que ser obedientes al tiempo y me están avisando que tenemos que ir a la pausa. Pero ya regresamos con más de mi gente, no se vayan. Bueno, bien, te regresamos a este programa especial que estamos celebrando con María como compañera nuestra en esta cuaresma. Hemos estado hablando un poco de lo que es la cuaresma, de lo que ha sido María y sigue siendo en este camino, lo que es parte de la liturgia. Pero ahora, ¿cómo ponemos todo esto en el aspecto práctico, ¿no? De qué hacer propiamente durante todo este tiempo de cuaresma que nos ayude para la reflexión, para crecer, para el cambio, para todo lo demás, porque a veces pues hacemos muchas actividades, preparamos a nivel de cada parroquia, cada diócesis y parroquia prepara cosas, pero a veces nos mantenemos en el revolú de cosas, pero correcto. ¿Cuál debe ser una agenda prudente para vivir este tiempo de la cuaresma? Fíjese, padre, yo voy a hablar, ¿verdad?, testimoniar, cercada ya en la cuaresma, yo dije, ¿cómo yo quiero vivir mi cuaresma? ¿Qué voy a hacer yo? Ciertamente una de las recomendaciones que yo convido a las personas, a mis amistades, primero intensificar la adoración eucarística. Hay personas que no saben que hay capillas, hay iglesias que tienen adoración perpetua y que el Santísimo, ¿verdad?, se expone en la parroquia San Jorge, en otras tantas iglesias, Espíritu Santo, que hay adoración eucarística. Sacar 1 hora, sacar 2 horas para ir a adorar al Señor, alabarlo, decirle, Padre, yo estoy aquí. Este tiempo de cuaresma, ayúdame a transformar aquellos aspectos de mi vida que yo necesito mejorar, mis debilidades, mis tentaciones, todas esas cosas. Ayúdame a perfeccionar, como dice la Virgen, a orar desde el corazón. Pues la adoración eucarística debe ser un elemento importante en mi agenda de cuaresma. Yo creo que ahí también, Padre Pedro, es que como yo creo que incluso los católicos a veces de cuna, quizás no entienden el valor tan grande de lo que es esa adoración eucarística. Y digo católicos de cuna porque a veces los que son conversos, los que vienen y se bautizan ya de mayores o hacen profesión de fe en la Iglesia Católica, uno los nota que para ellos es como que descubrieron esa perla y no la quieren soltar y quieren, mira, que lo digo, se le pone la piel de gallina. Viven la experiencia de la adoración eucarística quizás a veces con mucho más fervor que muchos de los católicos de cuna, como digo yo. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra gente pueda realmente vivir esa experiencia de Cristo presente en la Eucaristía? Seguramente tu parroquia tiene horas de adoración. Es cuestión de acercarte, preguntar. Todas las parroquias los jueves los dedica al culto y adoración eucarístico. Acércate, pregunta, averigua los horarios. Mire, la gente a veces dice, ¿y qué hago cuando estoy allí frente a la capilla con el Santísimo Sacramento expuesto? Hace poco, Milton, ¿te acuerdas? Tuvimos un retiro, los sacerdotes, nos vino a predicar un misionero claretiano, el padre Juan Carlos Martos, y él nos dijo una anécdota que a mí todavía me impacta. Él decía que así como es imposible no broncearse cuando uno se para frente al sol, porque te van a llegar los rayos del sol, dice, de igual manera, situarse frente a la Eucaristía es imposible no recibir gracias. O sea, que ¿qué hay que hacer cuando uno va ante la Eucaristía, ante el Santísimo? Mire, plantarse allí y quedarse, porque aunque no sepas qué decir ni qué hacer,
estás delante de Jesucristo y Él sin duda te va a dar la gracia que estás buscando, que estás necesitando. Entonces hablamos que poner eso como parte de la agenda cuaresmal, ¿verdad? Incrementar el tiempo delante del Santísimo. ¿Qué otras cosas pudiésemos también hacer? Mire, Padre, también obviamente rezar el Santo Rosario. Padre Pedro decía, ¿qué hacer frente al Santísimo? Pues un momento, una oportunidad para comenzar a rezar el Santo Rosario. Hay mucha literatura que nos enseñan, hoy día hasta los canales de YouTube, tantas cosas que nos convidan a poder rezar el Santo Rosario. Cada rosario meditando, cada decena meditamos la vida de Cristo, ¿verdad? Dependiendo del día en que lo decidamos hacer. Otro aspecto bien importante, y yo me lo he propuesto en esta cuaresma, es la oración en silencio, meditar la oración en silencio. Y que es obviamente tú decir, Giomar, ¿qué es la oración en silencio? No voy a decir nada, ¿no? Porque es orar desde el corazón para escuchar lo que Dios, Jesús sacramentado, me quiere decir. Otro aspecto bien importante es llegar hasta el sacramento de la reconciliación. Hermano y hermana, no tengan miedo, y utilizo la palabra miedo porque el enemigo es el espíritu de inequidad que le gusta, ¿verdad?, crear ideas irracionales en nuestra mente y atemorarnos. Yo no voy donde el sacerdote porque es muy grave lo que yo tengo que decirle, o como yo me voy a sentir en vergüenza, pero es que eso es parte, ese dolor que experimentamos cuando decimos nuestra falta, es parte realmente de ese proceso de uno recibir el perdón y la caricia y el amor de Dios. Y siempre viene que dice, no, es que yo no me confieso con ningún, porque el sacerdote es humano igual que yo. Wow, descubrieron América, o sea, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero eso no fue lo que mandó Cristo. Cristo nos mandó a que se confesaran, vengan a mí directamente y confiesen los pecados. Dice, lo mandó, ustedes, le dijo a los discípulos, confiesen los pecados los unos a los otros, los que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. De los discípulos, los sucesores son de los apóstoles, los sucesores son los obispos, y por delegación, nosotros los sacerdotes. Si nosotros no tenemos una delegación de un obispo, no podemos realizar el sacramento, pero por esa delegación podemos lograrlo. Y el Papa, los obispos, los sacerdotes, tenemos que ir a otros sacerdotes a confesarnos, no nos podemos confesar nosotros mismos. Entonces, una de las cosas que yo voy a hacer, porque no sé si te pasa a ti en la parroquia, pero donde yo estoy, pues hay gente que no le gusta confesarse con el párroco, porque les da temor, que qué va a pensar el padre, que si lo que yo hice. Mira, el padre no va a pensar nada. Incluso que me pasa a veces cuando estoy en el sacramento de la reconciliación, que entonces viene, padre, ¿usted se acuerda que yo le dije la otra vez? Y yo, hijo, hija, no me acuerdo. Refréscame, porque si Dios no se acuerda, nosotros no tenemos por qué acordarnos de nada de eso. O sea, y ya uno carga con los de uno, el único que cargó con todos los pecados de todo el mundo fue Jesús, y ya Él lo hizo para siempre. Por lo tanto, como les digo, no estén brincando de cura en cura, tratando de que siempre hace alguien distinto, porque somos pocos, y se les va a acabar las opciones prontamente. Eso es cierto. Eso es cierto. El sacerdote no está en el sacramento de la confesión para juzgar, está ahí para absolver. Esa es la misión de él. El Papa Francisco dice, no conviertan los confesionarios en cámaras de tortura. Sí. Nos dice unas frases geniales. Y hemos aprendido mucho del Papa Francisco en este ministerio por la soltura, la humildad, la sencillez con que nos ha enseñado a los presbíteros, a los sacerdotes, a ejercer sin miedo, con generosidad, este sacramento. Oye, lo han hecho todos los papas. Pero este es el Papa que nos ha regalado el Espíritu Santo y qué bueno que nos lo hace recordar continuamente. Yo no sé si tú recuerdas, pero yo creo que el primer acto penitencial de él como Papa, en su primera cuaresma, que cuando sale la procesión, que pues porque siempre acostumbran que el Papa confiesa unas cuantas personas allí mismo en el Vaticano, y que cuando sale la procesión, él se sale de la procesión y el maestro de ceremonia volviéndose loco porque él iba para un confesionario. Entonces yo digo, le rompió el protocolo a todo el mundo. Uno, ver al Papa confesándose en público, que eso nunca no se veía, ¿no? Y encima de eso, rompiéndole todo lo que es el protocolo del maestro de ceremonia, como que para no, por acá, y se ve toda esa dinámica. Ahora, yo por otro lado, también pensaba en el cura que estaba en ese confesionario. ¿Te imaginas que uno está allí? Ay, el Papa viene para acá. Ay, el Papa viene para acá. El Papa se va a confesar conmigo. Yo voy a confesar al Papa. Yo imagino también al cura que estuviese ahí, ¿no? Pero a la hora de la verdad nos quiso dar un ejemplo. O sea, si, en ese caso, por decirlo, él dice, yo soy Papa, lo estoy haciendo
pues también ustedes, cada uno de nosotros, pasar por esa experiencia y mírenlo como ese momento de la misericordia de Dios. O sea, ese abrazo. Cuando uno sale de ahí, que uno sale como que... Completamente. Y quiero recordar que ha sido el Papa Francisco el que ha implementado en todas las cuaresmas, desde el año de la misericordia, hacer las 24 horas estas de confesión y de adoración, que se hagan las diócesis, que se escogen siempre alguna parroquia, que haya creo que es después del tercer viernes, en la cuarta semana de la cuaresma, que se supone que haya una parroquia en la vicaría, en la diócesis, usted averigüe, que siempre salen los avisos, que va a haber 24 horas ininterrumpidas de confesión sacramental, que se unen los párrocos, se van turnando y se expone el Santísimo 24 horas. Eso lo implementó el Papa Francisco. Y otra cosa importante, una vez ya, ¿verdad?, damos ese paso de ir a ese sacramento de la reconciliación, pues no quedarnos con lo mínimo de ir a una misa dominical. Tratar en la semana, después de nuestra hora, de buscar el horario en las parroquias, qué horas hay misa. Hay por la mañana, al mediodía, por la tarde, y intensificar en este tiempo de cuaresma, ir a misa y poder recibir a Jesús, porque es el alimento perfecto que nos va a ayudar para caminar en este tiempo de cuaresma, como lo hizo la Virgen María, activa, orante y sobre todo creyente. Y así estamos llamados nosotros a poder vivir este tiempo de cuaresma. Así es, hemos estado pues aquí conversando, muchas cosas se quedan sobre el tintero porque pues es que es un tema bien abarcador, pero la realidad es que tenemos oportunidades. Miren, están esos Vía Crucis, están los momentos de oración al Santísimo, rezar el Santo Rosario, la ofrenda que se puede hacer en obras de caridad, así que está el ayuno tan importante también. Y es eso, estamos en un tiempo que realmente nos llama para la conversión, es un tiempo que nos pone casi en bandeja de plata el poder alcanzar y vivir las experiencias de amor con Jesús y pues siempre acompañado de la Santísima Virgen María. De hecho, había traído una oración que estaba por aquí que queríamos también hacer para que la pudiéramos hacer juntos. La vamos a poner en pantalla para que todos ustedes también allá en la casa se puedan unir a nosotros aquí. Así que es la oración de nuestra Madre María, vamos a decirla juntos. Querida Virgencita, hoy te quiero pedir que me ayudes a ser como tu Hijo Jesús. Quiero aprender a amar la verdad, quiero seguir tus pasos. Tú estuviste con Jesús desde chiquito. Ayúdame a mí también a crecer en las cosas de Dios. Muéstrame el mejor camino para vivir como Jesús. Acompáñame en esta cuaresma, que sepa reconocer lo que es bueno y sepa alejarme de lo malo. Dame fuerzas para tener mucha fe, para crecer en la esperanza, para vivir en el amor y para dar amor a todos mis hermanos. Amén. Así que así nos vamos encomendando a nuestra Madre en este camino cuaresmal y agradeciéndoles también a ustedes por haber estado aquí con nosotros en este programa. Por esta oportunidad de traer a la Madre como mejor compañera en tiempo de cuaresma. Gracias Padre Milton, y gracias a todos por su atención. Así que espero que les haya gustado. Esto ha sido casi como un mini taller, un mini retiro aquí en esta hora. Pero bien importante también, les quiero recordar que en este tiempo de cuaresma, también como una de las que nos llama a la iglesia es a la limosna, a poder darle de servir y ayudar a los necesitados. Así que les recuerdo que pueden hacer sus donativos para nuestros hermanos y hermanas del sur de Puerto Rico, a Cáritas de Puerto Rico. Las donaciones pueden enviarlas a P.O. Box 8812, San Juan, Puerto Rico, 00910-0812. También pueden buscar a TH Móvil como Cáritas Puerto Rico, o si quieren también pueden llamar por teléfono al 787-300-4953 o a través de caritaspr.net. De hecho, por caritaspr.net fue que yo hice mi aportación para también con la tarjeta de crédito. Así que todavía tienen esta oportunidad. Sabemos que esta situación de nuestros hermanos y hermanas del sur es para largo y Cáritas está allí siendo la cara del amor, de caridad de la iglesia en medio de nuestros hermanos y hermanas necesitados. Así que tienen ahí la posibilidad de seguir haciendo, especialmente durante esta cuaresma. Siempre recuerden que cuando
cuando envíen ese donativo, si es para los damnificados del sur, escríbale para los damnificados de los terremotos en Puerto Rico, porque Cáritas trabaja con muchos proyectos y reciben todavía donativos para diferentes iniciativas. Así que ahí tienen una posibilidad de seguir ayudando a nuestro prójimo. Y les imparto la bendición para el programa de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y que de la mano de María tengamos un excelente Cuaresma. Hasta el próximo programa.